Esta bicicleta ha tenido un incidente con el freno de disco trasero. Puede ser frecuente en la bicicleta si no se tiene en cuenta lo que iremos señalando luego. La parte que ha llevado lo peor en este accidente fue el disco y la base que soporta el caliper. El cliente indica que en el trayecto de su manejo usó el freno posterior y sintió que se atascó. Luego estaba el disco torcido, el caliper suelto y la base de la bicicleta en la que se sujeta el caliper también estaba doblado por la fuerza. Este escenario podría darse normalmente por dos razones, pero no son las únicas, pero son las más frecuentes. Número 1, al caliper le falta ajuste, es decir, los tornillos no tienen el ajuste necesario, pues con el frenado se generan vibraciones que van a ir soltando los tornillos hasta soltarlo totalmente, con la posibilidad de causar accidentes. En este caso, si es que no ajustas entonces totalmente los tornillos, podría darse ese escenario. Número 2, el adaptador del caliper no es del tamaño adecuado. Este es el caso. Está usando un adaptador que no corresponde al caliper y eso provoca que no se pueda realizar un ajuste correcto y preciso. Los adaptadores tienen medidas distintas y en este caso usa un adaptador de una medida menor al que debería. Luego de determinar, en este caso entonces, la falta de ajuste de los tornillos y un adaptador que no corresponde a la medida, han sido las razones que han provocado este accidente. Te doy una cordial bienvenida a este canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Luego de determinar la razón que llevó a que el caliper se suelte y se atasque con el disco, vamos a reemplazar el adaptador por uno que corresponde al tamaño que necesita este caliper. Estos son frenos hidráulicos Shimano MT200 que usa esta bicicleta. Luego hay que proceder a reemplazar el disco. Como se percibe, este está seriamente dañado, no vale la pena repararlo. Llevaría un trabajo muy laborioso y el costo de este trabajo puede ser mayor o igual a un disco nuevo. Por ello, le sugerimos al cliente reemplazar el disco. Entonces, resuelto el problema del disco, nos centramos en la sección del cuadro en la que se sujeta el caliper, que también se ha doblado. Hay que intentar darle forma, pero luego hay que colocar la rueda para asegurarse de que tenga el ángulo necesario. Tenemos la ventaja de que este es un cuadro de acero y no de aluminio, pues podemos moldear el metal en frío con tranquilidad. Esto no se puede aplicar si tuviéramos un cuadro de aluminio, pero como es de metal, el trabajo de darle la forma a esta sección no se complica y no hay riesgo alto. Si esto hubiera sucedido en un cuadro de aluminio, podría haberse roto la base del soporte del caliper. En este caso abrimos paréntesis. En una ocasión me pasó cuando estaba manejando una bicicleta Strida, no me había percatado que le faltaba ajustes a los tornillos del caliper posterior. Para los que son de Lima, en esta oportunidad estaba transitando por la ciclovía de la avenida Universitaria, pasando frente a la Universidad Católica. Mientras manejaba, tuve la necesidad de usar los frenos posteriores cuando estaba a una velocidad considerada y al jalar la maneta de freno escuché un sonido fuerte y al mismo tiempo se detuvo bruscamente la bicicleta. Al revisar el caliper, pues este estaba entre los radios de la rueda y algunos rayos rotos por la fuerza que se había generado. Conseguí rescatar los tornillos y cuando intenté volverlo a instalar en su lugar, me encontré con la sorpresa de que la base de apoyo del caliper se había roto. Hasta ese momento no me había percatado de aquello. En esa oportunidad me quedé entonces solo con el freno delantero y para mi retorno tuve que tener bastante cuidado en el regreso para un recorrido más o menos de unos 50 minutos para llegar al punto de arribo. Luego ya llevé al taller de soldadura de aluminio para solucionar dicho problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, como el cuadro era de aluminio, este evento provocó la ruptura de la base del caliper. Cerramos paréntesis. Si esto pasa en un cuadro de acero, el material es moldeable y puede soportar la misma presión con daños totalmente distintos al que puede sufrir un marco de aluminio. Con la rueda instalada y con el nuevo disco ajustado debemos ir corrigiendo el ángulo de esta sección para que nos permita colocar el caliper y ajustar el freno como antes. Una vez que hemos logrado tener la distancia que requiere,
Volvemos a instalar el caliper o mordaza del freno para ajustar con los tornillos y finalmente apretar los tornillos de fijación. Para regular el freno, debemos soltar los tornillos de la parte superior del caliper para que éste tenga movimiento libre. Luego jalamos la maneta del freno que corresponde y vamos ajustando los tornillos que antes habíamos soltado, ajustando lo suficiente como para evitar lo que ha sucedido anteriormente. Soltamos la maneta de freno, vamos dando vuelta a la rueda para ver que gire libremente. En el caso de que la rueda no gire libremente, debemos volver a soltar los tornillos de la parte superior e intentar regular el freno. Una vez que la rueda gira libremente, nuestro freno estará listo para volver a usarlo. Por último, ajustamos las tuercas del eje de la rueda. En este caso, como habrás percibido, está usando un desviador posterior Shimano Tourney Mega que no corresponde al modelo de bicicleta. Como puedes ver, el marco tiene una extensión para usar un desviador trasero con ajuste de tornillo como este. Este desviador tiene una extensión y es ideal para otros modelos de marcos de bicicleta. Al usar este desviador en este marco genera el siguiente problema. Cada vez que sueltas la rueda, se cae el desviador. En una situación de emergencia se puede usar este tipo de desviador trasero. No afecta el funcionamiento. El único problema es el que mencionamos anteriormente. Hay que señalar que este modelo de desviador Shimano Tourney los encuentras con extensión, como este de acá, que son para otros modelos de cuadro de bicicletas, pero también existe el desviador en este modelo con el ajuste de tornillo, que es el modelo que debería usar este marco. Hay que señalar que ambos modelos de desviadores son comerciales en Lima y son fáciles de adquirir. Por tanto, este inconveniente se soluciona usando un desviador posterior que corresponde al marco de este modelo, por ejemplo. En este caso, claramente está usando un desviador trasero que no corresponde al marco, pero en esta oportunidad no nos vamos a ocupar de este detalle. Por lo demás, el problema con los frenos estaría solucionado. El caliper con el accidente no ha sufrido daños y puede funcionar con normalidad. Suele pasar que al ser frenos hidráulicos podría crear alguna fisura o rajadura en alguna sección del caliper que llevaría a perder presión e incluso líquido hidráulico. Pero no es el caso, tiene buen frenado, la maneta está con la presión bastante aceptable, por tanto el accidente acontecido no ha sido tan grave, tampoco costoso a buena hora, eso no siempre es así. Entonces, si has tenido alguna anécdota, alguna experiencia parecida a esta, cuéntanos qué pasó y cómo lograste resolver el problema. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.